Como les escribí por mensaje de Canvas, quería repasar la presentación de galvanizado por inmersión en caliente que no pudimos recibir por parte de la gente de CEMESA, que muy amablemente siempre, todos los cuatrimestres, nos da esa charla, es muy interesante, pero esta vez, por las razones de la restricción sanitaria, no pudimos recibirla. Entonces quería repasar con ustedes por lo menos algunas de las filminas. Ya les subí el link, el vínculo, para que puedan ver la presentación, pero pienso que les va a quedar más claro si por lo menos les narro, les ayudo a interpretar algunas de las filminas. Entonces lo que se va a ver, creo que en varios videos que se los voy a subir, es qué es el galvanizado por inmersión en caliente, cómo es el proceso, cuánto dura, qué tan efectivo es, y si hay otras normas y las principales aplicaciones. Entonces, primero algunos datos que siempre son interesantes y yo los desconocía. Por ejemplo, que cada minuto y medio se consume 1 tonelada de acero en el mundo por la corrosión. O sea que se pierde piezas de acero equivalente a 1 tonelada cada minuto y medio debido a la corrosión. Y también por cada 2 toneladas de acero producido, que se produce actualmente, una es para reemplazar el acero corroído. O sea que estamos como contra una lucha contra la corrosión y el material que se pierde, y la fabricación es como para reponer una tonelada de acero. Entonces eso es muy interesante. ¿Y qué es el proceso de galvanizado en caliente? Es que se sumerge, las piezas de acero se sumergen en un baño de zinc puro a una temperatura de 450 grados en un tanque. Tiene que ser una inmersión total, y esto genera una protección muy buena, tanto a la atmósfera como a las aguas y a los suelos. Y hay varias normas de fabricación. En la planta de CEMESA usan 2 normas ASTM, que son normas norteamericanas de la American Society for Testing and Materials. Y vamos a ver la norma ASTM A123 y la ASTM 153, y después vamos a hablar de otras. La ASTM A123 es para piezas grandes, y como pueden ver aquí, el proceso inicia con un desengrasado, de limpiar de cualquier grasa, de cualquier agente externo a la pieza. Luego se pasa a un decapado, que es un ataque como químico para quitar todas las impurezas y todas las costras que pueda tener para quedar en el metal puro. Se pasa a un enjuague, que es eliminar todos los líquidos anteriores. Se sumerge en un flux, que es un químico especial para que el galvanizado quede bien agarrado, el zinc. Y luego se echa, entonces esta es la piscina o el crisol de galvanizado, donde el zinc está a 450 grados centígrados. Se sumerge por un tiempo, se sacan las piezas y ya están galvanizadas, se tienen que enfriar, y luego viene la inspección. Esto es para piezas grandes, relativamente grandes. Pero también hay una norma, la ASTM A153, que es para piezas pequeñas, tornillos, arandelas, placas pequeñas. Estas entonces tienen que tratar como en bandeja. Se echan todas las piecitas, esto que se ve aquí son como decir las piecitas, se echan en una bandeja y sigue lo mismo, el desengrase, va el decapado, va el enjuague, va la inmersión en el flux, que es para fijación. Luego todas las piezas se echan en una canasta, y es la canasta con las piezas la que se mete en la piscina, en el crisol de zinc, para ser galvanizadas en caliente, a 450 grados lo mismo. Luego, cuando se termina, entonces toda la canasta se mete en una unidad centrífuga, una unidad que las rota a alta velocidad para retirar los excesos de zinc de las piezas pequeñas. Finalmente pasa en una etapa de enfriamiento e inspección. Entonces, básicamente es lo mismo, pero el ASTM A123 es para piezas de galvanizado grandes, y esto es para piezas pequeñas como tornillería y placas y otros accesorios menores. La norma ASTM A123, o sea, la de piezas grandes, especifica los espesores que debe tener. Entonces, para ciertas formas, por ejemplo, placas, platinas y angulares,
que tengan 1.6 milímetros de espesor se requieren 45 micras. Para piezas que tengan de 1.6 a 3.2 milímetros de espesor, 65 micras, o sea, millonésimas de metro, o sea, una milésima de milímetro, 65 milésimas de milímetro de espesor de capa de zinc. Para las que siguen, para 3.16, que es 4.8, casi 5, son 85, y así hasta que las piezas que son mayores a un cuarto, o sea, a 6.4, deben tener 100 micras de espesor. Y esto es similar para las barras o varillas de esos espesores, y para los tubos la capa es un poquito menor, dependiendo de la forma, y esa es la norma ASTM A123. Entonces hay dispositivos que se usan para medir ese espesor de capa. Si tienes espesor de capa, cumple esta norma. Eso es muy importante. También está la norma A153, que es para piezas más pequeñas, y entonces las diferencias hay diferentes. Se puede hacer o por espesor de capa o por gramos por metro cuadrado de área de la pieza, porque su medición es diferente. Y entonces, ¿cuánto dura el recubrimiento de galvanizado? O sea, ¿por cuántos años me va a durar una pieza? Digamos, si yo es un tubo, que diseñé un tubo y lo dejo en metal crudo, en acero sin recubrir, ¿cuánto me va a durar? Eso depende del ambiente en que esté. Entonces, según la norma ISO, la 9223, hay diferentes ambientes de corrosividad. La C1 es un ambiente seco y desértico, creo que no se presenta aquí en Costa Rica en ningún lugar, donde la humedad es muy baja, hay poca polución, hay poca contaminación, y entonces tanto en interior como en exterior, no sé, aquí son oficinas y casas, pero con muy baja humedad. Aquí en Costa Rica tenemos más humedad. Luego C2 es, en interiores hay condensación ocasional, hay un poquito de humedad sobre las superficies, es como almacenes y gimnasios. Y en las exteriores, nuevamente, es como en zonas desérticas, tal vez como México o así. El C3, que es un ambiente de corrosividad media, en el interior sí hay una condensación y polución moderada, pueden ser plantas procesadoras de alimentos, lavanderías, lecherías, donde sí hay una cierta humedad regular. Y en un espacio externo sería un ambiente urbano no marítimo o marítimo de baja salinidad en una zona tropical o subtropical. Entonces, vean que ahí va como poniéndose cada vez peor. Y entonces, ¿qué son estas dos columnas del lado? Dice que es la tasa media de corrosión de la capa de zinc. Entonces, en un desierto se pierde muy poco espesor de capa de zinc porque hay muy poco humedad. Entonces ahí vemos cómo en el desierto se pierde como 0.1, una micra, ¿verdad? Es como una 10 milésima de milímetro de espesor de zinc en un desierto. Pero si fuera el metal acero al carbono sin ningún recubrimiento, se perdería 1.3 micras de espesor. Esto sería espesor anual, ¿verdad? En una capa, por ejemplo, ya vemos aquí en una corrosividad alta, un C4, ya donde hay gran condensación, grandes niveles de polución interna, piscinas, plantas químicas, o en exteriores, en zonas costeras, sin niebla salina, el zinc siempre perdería 2.1 a 4.2 micras de capa de zinc al año, cada año, pero en acero, si estuviera del descubierto, se perderían de 50 a 80 micras, o sea que es súper más acelerado la pérdida de material por corrosión cuando no tiene cubierta que cuando tiene una capa de zinc según la norma. Y al punto en que ya cuando es extrema, ¿verdad? Cuando por ejemplo hay en embarcaderos donde hay una inmersión de las piezas directamente en agua salina, como en las costas, en un atracadero o algo así, se pueden perder hasta de 200 hasta casi 1 milímetro de espesor al año por corrosión, cuando si la pieza está galvanizada en caliente, solo se pierde de 8.4 a 25 micras al año, que realmente es muy poco. Vamos a continuar esto en el siguiente video.